Buenas noches, arquitecto y compañeros. En esta oportunidad les expondremos el tema 14, que es sobre el conjunto habitacional Previ, la residencia de San Felipe, la Quinta Monroy, Conlow y Migingo. Los integrantes del grupo somos Martín Balbián, Isaías Josué y Torres Hervalo, Patricia Bianca, quien les habla. Comenzaremos por el conjunto habitacional Previ. Este es el inicio de todos los puntos que trataremos en esta exposición. Los antecedentes. El proyecto Previ fue concebido de forma diferente a los contemporáneos proyectos institucionales de vivienda, que en aquellos años usualmente heredaban y respondían a la problemática de posguerra. Es por eso que se ha convertido en todo un precedente que incluye el concepto de vivienda progresiva y que entiende la casa como un punto de partida que responderá con el paso del tiempo a las necesidades de sus habitantes y creará barrios heterogéneos. Estas circunstancias han dado origen a diversas situaciones urbanas que enriquecen no solo el ámbito habitacional, sino también los espacios públicos del barrio. En el contexto sociopolítico y viabilidad, Previ fue concebido en Lima a mediados de la década de 1960. En 1965, el presidente de Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, inició una serie de consultas para explorar nuevas formas de controlar el flujo de personas migrantes que llegaba a la ciudad y evitar la propagación de proyectos de autoconstrucción en los barrios informales de Lima. El gobierno y el Perú, que son las siglas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, convocaron al arquitecto inglés Peter Land para que asesorase las políticas de vivienda social a través del Banco de Vivienda del Perú. De esta convocatoria surgió la forma inicial de Previ, con sus 3 proyectos pilotos, los cuales intentaban enfrentar el problema de la vivienda desde perspectivas complementarias. Las propuestas se presentaron al PNUD en 1966 y fueron aprobadas en 1967. Los trabajos se iniciaron en 1968 con la intención de llevar a cabo 3 proyectos pilotos en 3 años. Estas etapas consistían en 3 planes de acción en torno al tema de la vivienda social, conocidos como proyectos piloto. El proyecto piloto 1 debía desarrollar un nuevo barrio de casas de bajo costo, contemplando los servicios comunes con nuevos y mejores diseños, con especial atención a nuevos o existentes métodos de construcción que permitieran optimizar recursos y costos. Este se seleccionaría a partir de los resultados de un concurso internacional, y es la rama del Previ que más se conoce, dado los nombres de quienes participaron y la manera en la que evolucionó como conjunto. El proyecto piloto 2 consistía en un estudio para la renovación de unas viviendas y su comunidad en zonas deterioradas de la ciudad, mismo que plasmó sus resultados en un informe que se entregó al gobierno con las recomendaciones de poner en práctica. El proyecto piloto 3 estaba enfocado al problema de la autoconstrucción de vivienda, realizando proyectos enfocados en los requerimientos que surgían de esta necesidad y aportando la asistencia técnica para migrantes, ocupantes sin títulos de tierras y personas con los más bajos ingresos. En los condicionantes tenemos principalmente esos 3, que bueno, es el terreno delimitado, que es de 150.529.17 metros cuadrados, las 1.500 unidades de vivienda que se completarían al terminar las etapas y la baja altura y densidad que deberían tener estas casas, sin ser este último limitativo, pues como se verá después, pues tiene para un crecimiento progresivo. En la conceptualización plantea la exploración de los siguientes temas relacionados con la vivienda económica, que son la racionalización, la modulación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función. Cada tipología propuesta por los arquitectos de ambos concursos planteaba versiones distintas para diferentes tipos de grupos familiares. Las casas debían alojar de 4 a 6 personas en su primera etapa y de 8 a 10 personas en su segunda, para lo cual cada proyecto proponía su sistema de crecimiento. Las propuestas de diseño son de las 14 casas ganadoras del concurso del proyecto piloto 1. Esta es la casa Previ 1, se encuentra ubicada en esta zona. Aquí podemos ver la planimetría y la volumetría desarrollada de cada proyecto. La casa Previ 2 ubicada en esta zona y aquí el acoplamiento de propuesta de vivienda. La casa Previ 4 en esta zona, igualitos en los planos. Y el volumen desarrollado, lo mismo con la casa Previ 4, la casa Previ 5, la casa Previ 8. Esta se encuentra más ubicada, la vía principal vehicular, igualito la planimetría y volumetría desarrollada. La casa Previ 7 acá, los planos, la volumetría y cómo se veía en esas épocas, que recién se desarrolló. La casa Previ 8, igualito los planos, la volumetría, la casa Previ 9, que está en esta zona, los planos de primer y segundo nivel, la escalera que es por fuera en este caso, su volumetría, la casa Previ 10, esta es una de las tipologías de vivienda más alargadas que hay, el plano igual, y su volumetría, en todos los ambientes que tienen en los planos son básicamente los requeridos por todos, dado que es también una vivienda de tipo social. En la casa Previ 12, igualito, los ambientes que son la sala de estar, el comedor, dormitorio, cocina, servicios higiénicos, lavandería, el patio y la terraza. La casa Previ 13 se encuentra en esta zona y lo mismo tenemos su plano y la vista general de las viviendas. Y por último, la casa Previ 14, igualitos los planos y la distribución. En volumetría, acá tenemos uno más de cerca que podemos observar. En la tipología, para eso se utilizó muchos estudios, porque como mencioné, fueron grandes arquitectos los que participaron de este concurso, pero son básicamente el juego de un volumen simple, como rectangular, transformarlo, para conseguir un diseño uno original y otro funcional. Pues seguimos recordando que es para un tipo de vivienda social. Este es el volumen desarrollado de la tipo de vivienda 5, y acá está cómo se transformó, el volumen transformando la acá, que es de 2 niveles. En especialidad, tenemos este plano donde se ven todos los tipos de viviendas que se han realizado y el arquitecto que lo realizó.
Viéndolo más de cerca, uno por una vista interna, tenemos los dispositivos de crecimiento dinámicos y estáticos. En dinámicos tenemos los patios, jardines y terrazas, y en estático las escaleras y las instalaciones. En funcionamiento de uso privado, uso común y circulaciones. En integración, como mencioné anteriormente, son las básicas, desde dormitorio, sala de estar, comedor, cocina, lavadero y baño. Lo mismo sucede con este otro tipo de vivienda. Analizamos lo mismo, los dispositivos de crecimiento dinámicos y estáticos, que se pueden diferenciar por la leyenda, igualito los funcionamientos e integración. Dormitorio, sala de estar, comedor, cocina, lavadero y baño. En el sistema estructural, básicamente se desarrolló con unidades de albañilería modulares, de arcilla y de concreto, utilizadas por primera vez con el concepto de albañilería armada, aunque tuvo también propuestas de uso de albañilería combinada, constituyendo ambas un sistema convencional racionalizado, con acabado caravista, es decir, bruñado o solachado, o con revestimiento con mortero. En el sistema de prefabricación para muros y techos, hay de tipo livianos, pesado y pesado, lineal, bidimensional y tridimensional. Además, se desarrollaron otros componentes, como escaleras prefabricadas de concreto o metálicas, con pasos y contrapasos, formando una unidad para escaleras lineales o circulares o vidas de escalera. Y bueno, los componentes de concreto armado para equipamiento urbano, que son las mesas, bancas, las ventanas prefabricadas, puertas y ventanas y marco, el núcleo sanitario previo, las rosetas modulares de concreto, cuadradas, rectangulares, tipográficas. Este último se puede seguir viéndose en la actualidad en los programas sociales que hay actualmente, que es el Ministerio de Vivienda, que es el programa Techo Propio. Igualito es con, bueno, con puertas y ventanas y marco, el núcleo sanitario, etc. En el análisis urbanístico, la trama interna está desarrollada, bueno, para ver cómo podemos ver, es modular por esta cuadrícula, y aquí están ubicados todos los tipos de vivienda que anteriormente mostré. En la distribución espacial igual, aquí tenemos una imagen en 3D de las viviendas que se encuentran actualmente y el arquitecto que las diseñó. En la circulación, de este lado tenemos el vehicular principal, que da directamente hacia la vía principal, y de acá la secundaria, porque es de una calle pequeña, y de esto, de las líneas azules, que son de este lado la alameda central, que nos lleva toda la circulación, que se va de eje a eje, y de este lado por las calles I y la calle J, que igual conecta hacia este lado. Por último, de este pasaje, que tiene, bueno, toda esta forma, y aquí tenemos unas imágenes de la vista exterior de la actualidad, y aquí se puede ver cómo se ha ido mejorando, cambiando las viviendas de lo que fue proyectada en esas épocas. Por último, en las conclusiones, este proyecto fue orientado a buscar soluciones para satisfacer las necesidades del sector mayoritario de nuestra población, que lastimosamente en la actualidad sucede lo mismo. Pues busca adquirir una vivienda a largo plazo. Sin embargo, como no fue terminado el proyecto, pues está proyectado para tener 1.500 unidades de vivienda, y solo llegó a tener 500, que el proyecto que tenía pensado pues no respondió a las necesidades arquitectónicas y urbanas. Entonces los habitantes ampliaron sus viviendas sin dirección técnica y o profesional, con los sistemas tradicionales, y pues también, ¿por qué no decirlo?, con el personal tradicional, como se diría, sin ser acompañado por, bueno, un personal calificado. Todo esto sin conocer plenamente la lógica constructiva de su vivienda. Gracias. Continuando con la residencia San Felipe, tenemos en los antecedentes 5 fechas importantes. Primero, en 1930, la arquitectura moderna se desarrolló tardíamente en el Perú, por lo que en esta década surgió un acercamiento y aproximación a este nuevo estilo, llamado también estilo internacional. Enrique Seoane Roll se le considera como el iniciador de dicha transición entre lo neocolonial y lo moderniza. En 1937, aparece la revista El Arquitecto Peruano, fundada por Fernando Belaúnde Terry, con la finalidad de difundir y concientizar acerca de la nueva carrera de arquitectura, donde también se evidencia la transición que pasó el Perú. En 1945 se inicia la época moderna democrática, donde los arquitectos de la época empiezan a vincularse. Nos visitan los arquitectos José Luis Ser, Richard Neutra y Walter Gropius, los que sirvieron de base para realizar y aplicar el movimiento moderno en el Perú. En 1947, expresiones del principio del grupo Espacio se presentan, nuevas expresiones ideológicas y principios de arquitectura moderna. La arquitectura se transformó en una carrera profesional y ya no en una especialidad de la ingeniería. Por último, en 1962 se dio la construcción de la residencia de San Felipe, construido en el periodo de 1962 a 1969 por el equipo de arquitectos de la Junta Nacional de Vivienda. En los condicionantes, bueno, tenemos 5. Primero, el terreno delimitativo por 27 hectáreas, las 1.599 unidades de vivienda que se requerían, que era construir en altura para dejar mayor área libre, las 8.7 hectáreas de área verde, y por último la densidad bruta, que sería de 207 habitantes por hectárea. En la conceptualización, se concibe como una ciudad dentro de la ciudad, donde se resuelven las necesidades de los habitantes, sin necesidad de salir de la urbanización. Se llevaron 3 importantes puntos, que son básicos para una vivienda de tipo social, pues son la racionalización, la modulación y la función. Esta unidad vecinal supo traducir el ideario moderno de la época a través de una estrategia proyectual que concilia los conceptos urbanos tradicionales y los postulados de una incipiente modernidad en el Perú. En la propuesta de diseño, bueno, aquí vamos a seguir un boceto básico del proyecto que se realizó finalmente. Este proyecto estuvo dirigido a la clase media, se ubicó en un terreno de alto valor económico y fue construido en base a las propuestas de hasta 3 equipos distintos de jóvenes arquitectos peruanos. Cabemos recordar que en esta época recién se está dando a conocer la nueva carrera de arquitectura. Y se dio la primera versión del proyecto, diseñada por Enrique Siriani y Mario Bernoulli. Fue construida en el extremo suroeste del terreno y planteaba un núcleo de vivienda que contiene 268 domicilios, repartidos en 3 tipologías distintas, que son las flats en torres, los departamentos dúplex en volúmenes de 4 alturas y casas de 2 pisos, adosadas en grupo de 3.
La propuesta consiste en la distribución perfectamente simétrica de 4 edificios de 14 niveles, insertados en los vértices de una plaza cuadrada denominada ágora. Los recorridos peatonales se generan a través de calles elevadas que bordean al ágora, facilitando la comunicación entre vecinos y la creación de una comunidad. Esto es muy importante en la arquitectura, pues es que no se realizan este tipo de circulación, sería muy diferente la vivienda en sí, en una ciudad como actualmente ocurren los errores de arquitectura que podemos ver de sitios que no están planificados y menos diseñados urbanísticamente. Los conceptos de este proyecto, como la fachada libre, las ventanas corridas y la hacen clara referencia a la primera modernidad de Le Corbusier. Eso es clarísimo en la arquitectura. En la volumetría tenemos aquí la imagen del 3D del proyecto ya realizado, donde destacan 3 tipologías en la propuesta construida, que son los edificios sobre pilotes de 11 niveles, que tienen 5 dúplex, planteados por Vázquez, los edificios de 5 niveles con patio central, que tienen un flat y 2 dúplex superpuestos, planteados por Páez, y las torres de 15 pisos con comercio en el primer nivel, planteados por Smirnov. La distribución de estos edificios en el conjunto residencial genera espacios urbanos de escalas variadas, pensadas como una ciudad aparte del tejido metropolitano. Aquí en la especialidad, bueno, tenemos planimetría de varios tipos de vivienda. En este caso tenemos a la planta típica, que son del piso 2 al 14. Este es en planta, y aquí está en elevación de la torre residencial. Y esta es otra vista. Aquí está el sótano y la planta baja. Y este lado es la planta típica de la torre del piso 2 al 14, como lo indicaba acá. Aquí está. Y la planimetría. De este lado que podemos ver el núcleo de circulación, las escaleras de ambos lados, en el corte A y una elevación. En la planimetría igual de una planta típica de vivienda, tenemos bastante juego de circulación mencionado, que son en este caso las escaleras, se puede ver acá, este es un plano más de cerca, y esta planta típica, que es de esta parte de la planta típica, que son las torres. Y en el bloque de este lado son estas viviendas que podemos observar, donde está la vivienda multifamiliar y los departamentos de tipo dúplex de la planta baja y la planta 1. La planimetría antes mencionada de las torres, y este lado más de cerca podemos observar acá, es un corte, donde juegan mucho con esto para tener el agua mencionada. Y aquí el bloque es lo mismo, la planimetría de este lado, la planta 2 y la planta 1. En el sistema estructural, planteado es un sistema aporticado de concreto armado, conformado por columnas, placas, vigas y losas aligeradas. Aquí tenemos la losa armada, la placa de concreto de 30 centímetros, el sentido de la aligerada vigueta también es 30 centímetros, la columna igual de 30 por 30 y la viga de 70 por 30 centímetros. Las prelosas son elementos prefabricados formados por una sección de superficie plana y nervios longitudinales, en concreto pretensados, lo que permite obtener un elemento de gran rigidez y resistencia a la deformación. Los tabiques de la ingeniería se realizarán con ladrillo o bloquetas de concreto. Esta es otra de las vistas del sistema estructural utilizado. Igual aquí, como les mencionaba, igual se utiliza las viguetas, las placas de concreto de 30 centímetros y las vigas de 70 por 30 centímetros. En el análisis urbanístico, bueno, tenemos la planta interna general y el del bloque, donde podemos notar la falta de continuidad, especialmente acá, como decía, en general, con la ciudad, pues es el modo autónomo de su concepción respecto de ella y su aislamiento. El proyecto rompe la continuidad con el trazado de viario, según vía se conecta a través del conjunto. Pues típicamente podemos observar esta malla en la trama urbana, pero en este proyecto se realizó todo lo contrario. En el análisis urbanístico tenemos primero la distribución espacial. Este también se realizó por etapas. Aquí tenemos la primera etapa, que es este bloque, la segunda etapa, que viene a ser la parte de acá, y por último la tercera etapa de esta zona. Aquí están los edificios comerciales, los pabellones residenciales, bloques residenciales y las torres residenciales en U. En la circulación, bueno, aquí están de las vías principales de circulación vehicular, que son también los límites del conjunto, y el quiebre del trazario del viario. Estas son algunas imágenes del conjunto, como se puede observar, de los bloques tan representativos y de las plazas que se generan, como vimos que bajan bastantes movimientos y diversas calles por las que se puede conectar. En conclusión, la arquitectura moderna surge en el Perú impulsada por figuras que se percataron de la transición hacia una nueva realidad en estilo arquitectónico. Las nuevas formas de habitar transforman la ciudad moderna, como expresa este conjunto residencial. El espacio abierto para la interacción del suelo es lo primordial. La nueva modernidad que debemos impulsar, proyectar, diseñar y construir es la que mejora el lugar y enseña al hombre a vivir apropiadamente y no estar simplemente encerrados como actualmente sucede. Gracias. Un saludo, compañeros, soy Isaías Josué Martínez Malvin y les hablaré con respecto a la Quinta Monroy. En el índice podemos observar todo lo que vamos a hablar del tema, tanto de lo que vendría a ser los antecedentes hasta las conclusiones. En los antecedentes nace de la idea de necesidad y de una solución a partir de la vivienda, ya que 100 familias estaban siendo afectadas viviendo de una manera precaria, en medio del hacinamiento e inseguridad. Las invadieron un terreno llamado Quinta Monroy. Sin embargo, después de vivir 30 años en la zona, adoptaron un sentido de identidad y dinámica. Por tal motivo, el problema era más complejo del esperado. Según los antecedentes, mediante el programa Chile Barrio y con la ayuda de lo que vendría a ser el estudio elemental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se pudo dar el proyecto de la Quinta Monroy elemental para así poder darle solución al problema. Aquí podemos ver una foto en la izquierda de cómo era antes el proyecto de después de la intervención. En las condiciones del proyecto se toman en cuenta cuatro, tanto el terreno limitado de 5.700 metros cuadrados, el presupuesto de vivienda dinámica que en este momento, bueno, en ese momento fue de $7.500 por familia, el prototipo de vivienda que debería albergar a más de 100 familias y la creación de viviendas con posibilidad de expansión, que por la densidad de la población y por el terreno delimitado que tenía era algo muy complicado.
Por tal motivo, se tomó la conceptualización de tres pilares para la creación del proyecto, tanto la individualidad, la identidad y el crecimiento. Estas condiciones generaron diversas propuestas de diseño. Propuestas de diseño. Estas son las propuestas de diseño que se han elaborado para poder hallar solución a la problemática de la Quinta Monroy. En el punto número 1 podemos observar una vivienda por lote. Eso es una solución inadecuada, ineficiente, ya que al utilizar esta metodología no tomas en cuenta la densificación de la población que tiene la Quinta Monroy y al mismo tiempo los metros cuadrados que tiene el terreno, ya que hay un uso ineficiente del suelo. En el punto número 2, el ancho de la vivienda es igual al ancho del lote. Se tomaría el mismo resultado como el punto número 1 y provocaría hacinamiento. En el punto número 3, un edificio con altura sin capacidad de crecimiento en los laterales, solamente con la capacidad de crecimiento en altura hace que esta solución sea ineficiente, por tal motivo también se ha rechazado. A diferencia de lo que vendría a ser el punto número 4. Es una nueva metodología que se adoptó de acuerdo a la necesidad de lo que vendría a ser la Quinta Monroy. Por tal motivo, por un problema complejo, se halló una solución compleja. El edificio con un primer y segundo nivel, denominado edificio paralelo. El primer nivel se denomina como una casa y el segundo como un departamento. En la parte de acá, posee una estructura de propiedad de una casa y departamento en paralelo. Este edificio debía ser lo suficiente para permitir que la casa en el primer piso creciera horizontalmente sobre el suelo, mientras que el departamento en el segundo lo hiciera vertical y horizontal. Así, solucionando el problema de la densificación y al mismo tiempo el terreno y los metros cuadrados que se encuentran en la Quinta Monroy. Ahora, en la siguiente lámina se puede observar la volumetría, para ser más específico su evolución volumétrica, como a partir del punto número 1, que vendría a ser el emplazamiento de vivienda en el terreno. El punto número 2, la transformación volumétrica mediante desplazamiento de volúmenes. El punto número 3, solución del problema de vivienda debido a su estructura de propiedad, como ya he explicado, casa-departamento, teniendo dos tipologías diferentes pero con la misma capacidad de expansión. Y el punto número 4, aplicación en cada vivienda del conjunto residencial. Y el último punto, que sería el 5 y el más importante porque sería como que la culminación de la volumetría, el proyecto cumple con la conceptualización de identidad, individualidad y crecimiento, al permitirse su propia expansión y al tener el concepto de ser una vivienda dinámica. Eso es lo que a partir de la volumetría se puede apreciar y al mismo tiempo se halla la solución de la problemática de la Quinta Monroy. En la siguiente lámina queríamos representar lo que vendría a ser la espacialidad tanto en sus plantas como cortes. En la parte número de acá podemos observar la planta número 1, en donde se encuentra tanto el hall de ingreso, la zona de posible expansión, el baño, la sala, el comedor, la cocina y el patio. Y en el punto número acá es muy importante porque es una zona de posible expansión, o sea que no están delimitados a lo que vendría a ser a simplemente tener mi sala, simplemente tener mi cocina, simplemente tener mi comedor y así me quedo para siempre. No es así. Aquí hay una posibilidad de expansión. Esto es lo que permite tener esa fidelidad a esos tres pilares que he dicho anteriormente, que es el individualismo, el crecimiento y la identidad. Ahora, en la siguiente lámina se encuentra el segundo plano. El segundo plano, en donde está la otra tipología de vivienda que vendría a ser el departamento, en donde se puede observar tanto el hall de ingreso, que en un momento es el hall de ingreso, pero también se convierte en una zona de posible expansión, la sala, el comedor y la cocina. En el punto número 3 está la segunda parte en la siguiente lámina, perdón, en el tercer nivel, está la segunda parte del departamento, en donde se encuentra la zona de posible expansión también y un sanitario. Aquí se puede observar también en corte cómo se distribuye la espacialidad de lo que vendría a ser las viviendas de la Quinta Monroy, y como ya he comentado, su espacialidad interna. Y en la siguiente lámina se encuentra el sistema estructural proceso constructivo. Como se puede observar en las imágenes de la izquierda, queríamos representar lo que vendría a ser la elaboración de este proyecto desde lo que vendría a ser las zapatas hasta la culminación de este, con las cubiertas, con todo. Tanto también para conocer el proceso constructivo, que vendría a ser eh, un sistema estructural aporticado, que estaba hecho de tal manera que la estructura sirve a la casa contigua, lo que disminuye considerablemente los costos considerando que es una vivienda social. Y los cerramientos están hechos de bloques de concreto y de tabicaría removible de madera, como se puede observar en las imágenes de acá. En la siguiente lámina queríamos clasificar lo que vendría a ser los elementos constructivos, tanto de lo que vendría a ser las losas de concreto, las vigas, columnas, etc. Obviamente como si fuera una axonometría, pero descuartizada para que se pueda entender mejor lo que vendría a ser la composición de los elementos constructivos dentro del proyecto, como se puede ver en la lámina de acá. Con respecto a la expansión de la vivienda, como ya he dicho anteriormente, creo que esto es uno de los conceptos más importantes que se puede hablar de lo que vendría a ser la Quinta Monroy, ya que eso le permite tener esa capacidad de individualismo, crecimiento y de identidad, que es lo más importante, pues, ¿no? En el punto número 3.9, análisis urbanístico, aquí se puede observar que la trama interna posee una trama regular teniendo en cuenta la vivienda social y jerarquizando el orden a través de ella. O sea, no es algo que está simplemente planeado por planear, es algo que sí se tuvo consciente lo que se tenía que hacer y por tal motivo se hizo. En el punto número siguiente de la distribución espacial podemos observar cómo se distribuyó lo que vendría a ser las viviendas, el área común y los estacionamientos. En la lámina siguiente se puede observar lo que vendría a ser la circulación interna, tanto externa también de lo que vendría a ser el proyecto, de la circulación vehicular y la circulación peatonal. Para finalizar con la Quinta Monroy, aquí se encuentran imágenes internas de la vivienda y aquí podemos observar las imágenes exteriores de la Quinta Monroy. Ahora, ¿por qué le tomo tanta importancia al término del expansionismo de la zona y de la vivienda y al mismo tiempo a lo que vendría a ser el sentido de individualismo, identidad y crecimiento? Porque al partir de lo que vendría a ser esa capacidad de expansión, las personas pudieron hacer esto. En vez de tener un tipo de vivienda social común que es solamente bloques y bloques y bloques continuos y repetitivos de lo que vendría a ser una misma vivienda, sería algo aburrido y algo que simplemente se ve todos los días.
En cambio, al tener ese concepto de darle a la persona, a la misma persona, darle la capacidad de poder tener la expansión, o sea, a partir de su propio criterio, diseñar su propia expansión, ya sea el diseño de su fachada, de cuáles serán los acabados, de si va a haber una ventana, de cuál va a ser la espacialidad interna de esos espacios, a darle todos esos criterios, se le puede dar esos tres pilares a la persona. Por tal motivo, cuando uno ve la Quinta Monroy, no ve simplemente bloques y bloques y bloques de una misma vivienda, de una misma tipología de vivienda, ni siquiera en el primer piso ni en el segundo piso. No ve la representación de la individualidad, el crecimiento y la identidad de la persona. Para terminar, con respecto al tema de la Quinta Monroy, vendrían las conclusiones. La Quinta Monroy es una vivienda social que en algún momento ha estado destinada a caer en la repetición y serialización. Sin embargo, fue planeada de tal manera que a partir de la necesidad de expansión le ofrece dinamismo a las viviendas, además de estar planeado detenidamente y mostrado en el análisis urbano, siguiendo un orden a partir de la trama, una buena planificación de la distribución de espacios de la vivienda y espacios comunes, y sobre todo la buena planificación de la circulación interna y externa del proyecto, que es uno de los puntos también que se tiene que recalcar, ya que es un buen proyecto de vivienda social. Ahora les hablaré con respecto a Kowloon. En el índice, la ciudad de modalidad de Kowloon, desde los antecedentes hasta las conclusiones. Antecedentes. En 1842 se dio la Guerra del Opio. En sus comienzos era una fortaleza militar china, pero en un punto China y el Reino Unido firmaron un tratado en el que le daba la posesión de Hong Kong al Reino Unido, a excepción de una pequeña parte llamada Kowloon. En 1939, la Segunda Guerra Mundial, Japón invade Kowloon y destruye su muralla y construyen un aeropuerto, lo cual cambió la fisionomía del lugar. Tras la derrota japonesa y sin ningún gobierno con quien hacerse cargo de Kowloon, esa parte del gobierno fue refugio de personas que escapaban de la ley y que querían ejercer actividades ilegales. En 1950 se da un nuevo comienzo para Kowloon. Fue cuna de mafias, venta de droga, burdeles y casinos, pero se puso fin volviéndose atractiva para mucha gente. En 1970 se da una explosión demográfica que se llevó a un total de 500.000 personas. En la siguiente lámina podemos ver las condicionantes del proyecto y la conceptualización. El área del terreno estaba delimitado por 25.200 metros cuadrados. El contexto del territorio estaba delimitado por los acontecimientos de la guerra y conflictos armados sin planificación. El límite era el cielo por el recorrido de los aviones que transitaban cerca del proyecto, ya que como anteriormente dije, Japón ha hecho un aeropuerto, lo cual cambió su fisionomía del terreno. El cuarto punto sería la densidad de la población, que es de 1.9 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Y no se pagaban impuestos ni servicios y el alquiler tenía bajos costos, lo cual para una persona que tiene bajos recursos es un lugar perfecto para poder hospedarse, vivir, etc. Ahora, el punto de la conceptualización. No posee una idea rectora, ya que se ha ido elaborando a la marcha a través de dos factores, que es el desorden y la necesidad colectiva. Por tal motivo, el resultado final del proyecto resultó ser sin planificación alguna, sin criterios de espacialidad de diseño, ni de estructura, ni de asoleamiento, etc., como lo vamos a ver a continuación. En la propuesta de diseño, legalmente la ciudad no podía extenderse hacia los costados, ya que estaba tan aglomerada y delimitada y no tenía la capacidad de poder expandirse por los lados. Por tal motivo, la única solución que tuvo en mente, o no tuvo más remedio, por así decirlo, es que sea literalmente hacia arriba. Edificios, edificios, edificios. Llegó a haber entre 300 y 500 edificios sin planificación, pero con un límite, al menos, un límite de 14 pisos de altura, por el tema de lo que vendría a ser el aeropuerto y el avión, para que no se estrelle con un edificio, sino todo se va al cacho. En el punto número 4.5, la volumetría, evolución volumétrica, se quiere dar a conocer lo que vendría a ser Kowloon desde lo que antes era una fortaleza militar china, después cómo se ha ido expandiendo constantemente en el punto número 2, cuando Japón derrumba la muralla y se crea el aeropuerto de Kaipai, y el comienzo de una construcción descontrolada que en un punto ya llega a simplemente no tener vuelta atrás, como se puede observar en el punto número 4, en donde se ve las aglomeraciones de edificaciones, donde se ve las diversas alturas de los edificios, la escasez de áreas libres, es un desorden total. La volumetría de Kowloon, con una gran densificación de edificios, solo se podrían brindar servicios de agua, electricidad y correo, que eran los únicos servicios, los básicos se podría decir, para poder sobrevivir o poder tener una vida decente. El único lugar que no tenía construcción encima era el yamen, que era la oficina administrativa del lugar. En la espacialidad, la vivienda posee sala, cocina, comedor, baño, dormitorios, además que están relacionadas indirectamente con los equipamientos dentro de Kowloon. En el sistema constructivo se utiliza el sistema del aporticado sin separación por edificio, por tal motivo se generó una gran masa estructural. Lo que se ve no son edificios que tienen junta de dilatación para que no tengan ese problema sismoresistente, no. Todos comparten un mismo sistema estructural, lo cual lo convierte en una gran masa, un gran bloque, un gran tanque, que hace el sistema constructivo más estable, se podría decir, en algunos aspectos para ellos, pero para nosotros que somos estudiantes de arquitectura eso no es lo más conveniente. En la lámina número 72 se quiso hacer el análisis urbanístico para demostrar lo que vendría a ser la trama interna de Kowloon, lo cual se puede observar que no existe un orden en específico, como ya hemos dicho anteriormente, es una edificación o son un conjunto de edificaciones que se dio a partir de la anarquía, de la propia necesidad de la persona, por tal motivo ha ido evolucionando a través del tiempo y no tiene un orden en específico tal cual o una organización anticipada. Por tal motivo la trama interna del proyecto va a adherirse o va a guiarse a través de eso y no va a tener un orden específico tampoco, como se puede observar en la lámina. En la distribución en la distribución espacial se puede observar tanto lo que vendría a ser viviendas o negocio, el Show Music Club, que es un club de música, una cafetería, el templo de Fuktak, Asociación Kaifong. Lo que se quiere dar a conocer es o no existían equipamientos suficientes para poder dar esa calidad a la persona. Y en el caso lo hubiera, serían equipamientos que eran totalmente ilegales y que no tenían las instalaciones, no tenían las medidas sanitarias necesarias para poder darle esa calidad.
En la siguiente lámina se puede observar la circulación interna y externa de lo que vendría a ser el proyecto de Kowloon y clasificado por colores, pues, ¿no? Podemos observar la distribución de la circulación interna de la edificación, las cuales se puede identificar recorridos de un gran ancho para la circulación de los usuarios y otros que son muy angostos, los cuales no son muy factibles para la circulación interna de Kowloon, además de la relación entre la circulación externa e interna. En el siguiente punto estamos viendo imágenes internas de lo que vendría a ser Kowloon y cómo era el estilo de vida de la persona viviendo dentro de este conjunto de edificaciones. Y en la siguiente lámina se puede observar imágenes externas de cómo era Kowloon en el pasado. Como conclusiones, Kowloon es una ciudad con un desarrollo interesante, ya que, a diferencia de otros proyectos, no existe una intervención para tomar en cuenta la circulación, la relación del equipamiento urbano, el asoleamiento, etc., sino que se formó a partir de la misma necesidad de las personas, ya que, sea legales o ilegales, dándole un carácter anárquico, tomando el control y el mismo poblador de la ciudad, y a partir de ello satisfacer independientemente sus necesidades. Ahora, al satisfacer independientemente sus necesidades, ¿será realmente una solución o será una ilusión de lo que vendría a ser esa satisfacción de la necesidad? Ahora, eso vendría a ser como una duda existencial que después vamos a hablar de eso. Ahora, para finalizar, les hablaré como último tema de Mijinjo, desde sus antecedentes hasta sus conclusiones. Los antecedentes. En 1991, inició de la población. Empezó a poblarse por primera vez con la llegada de dos pescadores kenianos a la zona. En el 2000 hubo un conflicto entre Uganda y Kenia. Tropas de Uganda toman el control de la isla, lo cual hizo provocar el conflicto entre los dos países por la posesión de Mijinjo. En 2008 hubo un acuerdo político. Se involucraron autoridades políticas de Kenia y Uganda, creándose una comisión conjunta para determinar a quién le pertenece Mijinjo. En 1970 hubo una explosión demográfica, que se llegó a un total de 500 personas. Condicionantes del proyecto y su conceptualización. Como condicionantes, el área del terreno estaba delimitado por 2.000 metros cuadrados. El contexto del territorio estaba delimitado por los acontecimientos y conflictos políticos de la pertenencia del islote. El límite era el agua del mismo lago. La sobrepoblación tenía un total de 400 y 500 habitantes. Y, por último, la actividad pesquera era un factor económico importante para los habitantes. Esta parte es muy importante. Ahora pasaré a lo que vendría a ser la conceptualización. No posee una idea rectora, ya que se ha ido elaborando a la marcha a través de dos factores, el desorden y la necesidad colectiva, algo muy parecido que ocasionaba en Kowloon. Por tal motivo, el resultado final del proyecto resultó ser sin planificación alguna, sin criterios de espacialidad y diseño, estructura, asesoramiento, etc., simplemente con el deseo y la búsqueda de oportunidades. En la propuesta de diseño se quiso dar a conocer la evolución del tiempo de cómo se ha ido adaptando a partir de los primeros habitantes en el isla de Mijinjo hasta cómo es en la actualidad. En el punto número 1 hasta el punto número 4 se puede ver cómo se ha ido evolucionando a partir de un punto central y se ha ido adheriendo cada vez más a la zona de la isla. Mijinjo no es un proyecto que fue planeado de antemano, sino se ve reflejado a través del esquema que se fue formando a través del paso del tiempo, convirtiéndose en lo que es ahora a partir del deseo de tener una oportunidad económica de personas de Kenia y Uganda. En la volumetría y la evolución volumétrica se puede apreciar también el mismo tipo de diseño, se podría decir. Los primeros kenianos, en el punto número 1, los primeros kenianos llegan a Mijinjo. En el punto número 2 empieza a hacerse conocida por ser una zona pesquera. En el punto número 3 se desencadena la sobrepoblación en Mijinjo. Por tal motivo se necesita de constante expansión. Como se puede observar en el punto número 3 ya empieza a darse esa aglomeración de viviendas y al mismo tiempo se necesita más y más terreno para poder tener lo que es Mijinjo ahora. Mijinjo, en el punto número 4, conocida actualmente como la Isla Vestida de Hierro, para darse a conocer de que literalmente la isla está cubierta de lo que vendría a ser las viviendas de los propios habitantes en búsqueda de la oportunidad. En la espacialidad, las viviendas de Mijinjo no poseen espacios clásicos de una vivienda familiar, ya que normalmente sirve más como un refugio y una sala multiusos, donde cocinan, duermen, hacen sus necesidades fisiológicas, etc. El sistema estructural de las viviendas y pocos equipamientos urbanos que se encuentran dentro de la zona se encuentran formados a partir de columnas de tabiquería de madera y revestida con calaminas metálicas, lo cual, como se puede observar, no es un sistema estructural que es con un material nuevo, extraído de diversas fábricas, no, sino son materiales reciclados, los cuales ellos han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y han ido utilizando para formar sus propias viviendas. En el análisis urbanístico, como tanto en el ejemplo de Kowloon, no existe un orden tal cual de la zona ya por el mismo desorden de cómo se formó desde sus inicios. Por tal motivo, la trama urbana no es una trama regular, no es una trama planeada, es una trama que simplemente se formó a partir de ese desorden desde el inicio de Mijinjo. Con respecto a la distribución interna, se encuentran diversos equipamientos, entre comillas, las cuales se ubican en Mijinjo, que son el bar, el burdel, farmacia, peluquería, iglesia y hostales. Como se pueden deducir, estos no son equipamientos tal cual como tal de primera necesidad ni de segunda, a la justa tercera en algunos casos. Por tal motivo, no existen equipamientos que ayuden a priorizar la calidad de vida dentro de lo que vendría a ser el islote en esta mini ciudadela, se podría decir. Por tal motivo, no hay una calidad de vida decente dentro de Mijinjo. En la circulación existe una leyenda, en la cual se ve la circulación interna y la circulación externa de lo que vendría a ser el islote. La circulación interna conecta a lo que vendría a ser los espacios internos del proyecto, mientras que la externa conecta sobre todo más a lo que vendría a ser sus embarcaciones, sus muelles y con el mismo mar de la propia isla. Aquí se puede observar distintas imágenes internas de cómo vendría a ser el estilo de vida de una persona que vive en Mijinjo, y aquí se puede observar imágenes externas de ello. Como conclusiones, el desarrollo de Mijinjo está relacionado al deseo de oportunidad de la persona. A partir de esto se vio envuelta en una constante expansión, teniendo como resultado un laberinto para la persona común, pero para la gente de Mijinjo hay un orden en su desorden. Con ello me refiero a que no posee una trama interna ni una planeada circulación, menos con los equipamientos básicos para la vida digna de la persona.
Y por último, como conclusiones generales de esta gran exposición que hemos hecho con mi compañera, a lo largo de lo que hemos desarrollado los temas a tratar, nos hemos dado cuenta de la yuxtaposición que existen entre los proyectos que están planeados a satisfacer las necesidades de las personas y de otras que tienen esa misma mentalidad pero con un carácter más anárquico e independiente, llevando a un punto que al no ser planeado previamente por profesionales, solo se tendrá una ilusión de satisfacción de la necesidad, ya que uno busca romper el problema no a base de uno, crear uno nuevo que conlleve a nuevas consecuencias. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho esta exposición y gracias a todos.